En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 53 y versos 4 en adelante. La palabra de Dios dice de esta manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En esta preciosa hora de la noche, damos gracias a Dios porque una vez más, en su grande misericordia, en su infinita bondad, nos ha regalado un día más de existencia como esta preciosa noche, en el cual los hermanos de este hogar han abierto la puerta de sus hogares para dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales como materiales que Él les ha concedido. Y damos gracias a Dios, ya que por medio de esta causa, de igual manera, una vez más se va a anunciar el bendito y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la obra de salvación, la obra de redención para toda la humanidad. Por eso, amigos, vecinos de nuestros hermanos como familiares, les rogamos la mayor atención posible en la palabra, ya que la palabra es de Dios, para que usted en esta preciosa noche pueda ser grandemente bendecido. La palabra que estamos considerando es del profeta Isaías, una profecía que se ha de cumplir, que se cumplió en la vida de Jesucristo. Por eso, el verso 4 en adelante dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estas palabras eran dirigidas al unigénito Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero que pongamos atención al verso 6. El verso 6 es que nos interesa ver para que usted pueda comprender por qué Dios en su grande misericordia envió a su Hijo a este mundo. Ya que el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos cómo la palabra nos muestra y dice: cada cual se apartó por su camino. Déjeme decirle que en este tiempo hasta hay personas que dicen y niegan la existencia de Dios,
dicen no hay Dios, vemos cómo el hombre, cómo su creación, sus criaturas, se han alejado de la presencia de Dios. Por eso la palabra dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová, en su grande misericordia, cargó el pecado de toda la humanidad en su unigénito Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. El verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora vemos cómo el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, Él tenía que soportar aquellos crueles castigos que era para cada uno de nosotros en otro tiempo, los que hemos creído a Cristo en nuestros corazones. La palabra dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué la palabra dice, como cordero fue llevado al matadero? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él se presentó como ofrenda y sacrificio por amor a nuestras almas. ¿En dónde se presentó Él? Allá, en el lugar de la calavera, en donde fue crucificado el Hijo de Dios. Ahora la palabra dice que enmudeció y no abrió su boca. Todo esto tuvo que acontecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que enmudecer para poder redimir a toda la humanidad. Él no se quejó, Él no abrió su boca, pero todo esto es por amor a su alma, por amor a mi alma, por amor al alma del mundo entero. Esta profecía tuvo su cumplimiento, pero veamos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él caminaba allá por Jerusalén, Él habló con respecto al pecado. Leamos en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, en su capítulo 8 y verso 32. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, Él dejó su trono, su gloria, su alabanza, vino a nacer en este mundo, a nacer de una mujer, y aún súbito a la ley, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a nacer en un humilde pesebre, ya que la palabra de Dios nos muestra y dice que para Él no hubo lugar en el mesón, sino más antes, Él nació en un lugar en el cual, en donde estaban los animalitos de aquel tiempo. En ese lugar es en donde nuestro Señor Jesucristo nació y lo acostaron en un humilde pesebre. Al Hijo de Dios lo envolvieron en pañales y lo acostaron en ese humilde pesebre. De esa manera se mostró la humildad del Hijo de Dios. De esa manera vino a nacer nuestro bendito y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra que Él fue creciendo tanto en estatura como en gracia, como en conocimiento, y cuando llegó a la edad de 30 años, inició su ministerio. La palabra de Dios nos muestra de que el bendito Hijo de Dios, Él caminaba allá por Jerusalén y por los alrededores de Jerusalén. Él hacía grandes señales y prodigios,
nuestro Señor Jesucristo se mostró con grandes pruebas indubitables. Él un día dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero ciertamente el pueblo de Israel no conoció la visitación del Mesías que estaban esperando. Pero veamos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él caminaba por Jerusalén, cuando Él predicaba y enseñaba, Él habló estas palabras y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos conocido y jamás hemos sido esclavos. De manera, ¿cómo dices tú, y seréis libres? Nuestro Señor Jesucristo, Él les enseñaba y les predicaba al pueblo de Israel. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, le respondieron los judíos de aquel tiempo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Nuestro Señor Jesucristo a ellos les estaba hablando espiritualmente y no materialmente. Espiritualmente, porque les estaba hablando con respecto al pecado que estaba en ellos, el pecado que está impregnado en el alma de todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón. Pero ellos se fueron a lo material. Ellos dijeron: ¿cómo nos dices que seremos libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Ellos estaban hablando de una libertad física, que en aquel tiempo, después de que ellos fueron sacados de Egipto, ellos fueron libres, ya no cayeron a la esclavitud. Ciertamente, cuando anduvieron antes de llegar a la tierra prometida, ellos sí estuvieron esclavos, pero una vez más, llegando a la tierra prometida, ellos ya no fueron esclavos, ellos fueron libres físicamente. Pero Jesucristo les estaba hablando con respecto al pecado. Por eso la palabra de Dios dice: ¿cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Él les habla y les dice que la libertad que Él está ofreciendo es la libertad de ser libres del pecado. Por eso vemos en las profecías de Isaías, en el verso 6, el cual dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos como nuestro Señor Jesucristo, Él les enseñó y les dijo de que la libertad que Él les estaba mostrando, la libertad en el cual les estaba guiando, era la libertad con respecto al pecado. Porque déjeme decirle, amigo que está acá con nosotros, que aún no tiene a Cristo en su corazón, que la mancha del pecado aún está impregnado en su alma, porque por causa del pecado entró la muerte, y por causa de la muerte entró la separación entre Dios y el hombre. La palabra de Dios nos muestra que por causa del primer hombre que Dios creó sobre la tierra, este hombre desobedeció al unigénito, este hombre desobedeció a Dios, y por causa de esta desobediencia entró el pecado.
El pecado trajo consigo la muerte espiritual como la muerte material. ¿Cuál es la muerte material? La muerte material es la muerte física. Usted bien conoce de que cada uno de nosotros llegará el tiempo en el cual dejaremos esta tierra. Cada uno de nosotros sabemos que vamos a morir físicamente, pero desconocemos cuándo, qué día, qué hora, en qué momento, en qué situación. Por causa de este pecado es que entró la muerte física, pero también por causa de este pecado entró la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre, porque la palabra de Dios dice que Dios no transigue con el pecado, pero como el hombre en su naturaleza pecaminosa ha hecho que se olvide de Dios, pero más Dios envió a su unigénito Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a venir a salvar lo que se había perdido. De esa manera vino el Hijo de Dios y de esta manera Él se presentó cuando Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si en esta preciosa noche usted está comprendiendo de que el unigénito Hijo de Dios, Él vino con relación al pecado, Él vino a salvar lo que se había perdido, porque déjeme decirle que tanto el hombre como la mujer que aún no tiene a Cristo en su corazón está lejos de la presencia de Dios. Pero en esta preciosa noche ha venido Cristo a este lugar y les ha venido a conceder el perdón de sus pecados, a darles la libertad de sus pecados, para concederles la vida eterna. Pero al Hijo de Dios no fue nada fácil venir a realizar esta obra, porque como vemos en las Sagradas Escrituras, en las profecías, que Él fue inmolado por amor a nuestras almas. ¿De qué manera, dirá usted, Él fue inmolado? La palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho tantas señales y prodigios, después de haberse mostrado haciendo sanidades en medio de aquel pueblo de Israel, aquellos hombres gobernantes de Israel, el cual es el sumo sacerdote, los escribas, estos hombres, al ver las señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo hacía, ellos maquinaron de qué manera eliminar al Hijo de Dios. Ellos buscaron de qué manera matar al unigénito Hijo de Dios. Ellos mandaron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron delante de ellos, delante del concilio en aquel tiempo, interrogaron al Hijo de Dios, pero no hallaron culpa alguna en Él. Pero ciertamente en ese tiempo ellos descargaron el desprecio que le tenían en Jesucristo, ya que la palabra de Dios nos muestra de que a Él le dieron de bofetadas, a Él le dieron de puñetazos, a Él le escupieron su rostro. De esa manera nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que sufrir esos crueles castigos para poder redimir al hombre y a la mujer, para poder darle la libertad de sus pecados, para concederle el perdón de sus pecados. De esta manera tuvo que sufrir el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos muestra de que después que estos hombres escarnecieron al unigénito Hijo de Dios, lo llevan delante del gobernador romano en aquel tiempo, el cual es Poncio Pilato. Este gobernador interroga al Hijo de Dios. Este gobernador también se da cuenta que por envidia habían entregado al unigénito Hijo de Dios. Él dijo: yo no hallo culpa alguna en él. A este hombre yo no hallo culpa alguna en él, no hallo pecado en él. Ciertamente
Él no podía pecar porque era el Hijo sublime de Dios, pero los hombres buscaron cómo matar al unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios nos muestra que este gobernador, él dijo a este hombre: solo voy a castigarlo y luego lo voy a soltar. Manda ahora a sus hombres a castigarlo. Leamos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 19 y verso 1. La palabra dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Vemos como ahora este gobernador manda a sus soldados a darle de latigazos a nuestro Señor Jesucristo. En la vida del Hijo de Dios se cumple una de las profecías que dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron como largos surcos. Usted ha visto, mi amigo, usted ha visto, señora, señorita, cómo se forman los surcos cuando se siembran en los terrenos, cómo hacen los surcos las personas que siembran. De esa manera quedaron cada latigazo que le proporcionaron al Hijo de Dios, cada latigazo que le daban sobre sus espaldas, sobre su cuerpo, quedaban como largos surcos. Esas eran las heridas que tuvo que soportar el Hijo de Dios. Pero todo esto es por amor a su alma, mi amigo. No solo soportó él esos esputos, esos puñetazos en su rostro, sino que tuvo que soportar estos latigazos. Pero todo esto era para poder salvarlo del pecado. Todo esto es para darle libertad del pecado. Usted dirá: pero yo soy una buena persona, yo no he pecado, yo no hago mal. Pero la palabra de Dios nos muestra de que la mancha del pecado está impregnado en su alma y que solo nuestro Señor Jesucristo es el único que le puede limpiar de esta mancha. La palabra de Dios nos muestra de que después de haber sido castigado, después de haber recibido todos esos azotes, ahora vemos cómo la palabra de Dios nos muestra en el verso 2: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vean a nuestro Señor Jesucristo, vean aquel que cuando extendía la mano era para hacer el bien. Solo el Hijo de Dios hizo tantas señales y prodigios, tantas sanidades en medio del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo conoció. Ahora, mi amigo, si usted está comprendiendo de que el Hijo de Dios, Él dejó su trono, su gloria, su alabanza, Él vino a tomar un cuerpo semejante a la nuestra, pero Él sin pecado, para poder salvarlo a usted del pecado, para darle libertad del pecado. Vean a nuestro Señor Jesucristo, ya que la palabra de Dios dice de que Él participó de carne y sangre. Si la palabra de Dios dice que Él participó de carne y sangre, es porque Él sintió esos dolores, es porque Él sintió ese desprecio que aquellos hombres le proporcionaron. Mi amigo, piense usted cómo aquellos soldados romanos entretejieron unas ramas de espinas y ahora se lo colocan en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esas heridas de esas espinas, Él lo sintió. Esas heridas le llegó hasta el alma, mi amigo. No sé si usted ha experimentado, no sé si usted se ha espinado, no sé si una espina le ha entrado en su dedo o alguna parte de su cuerpo, mi amigo. ¿Ha sentido usted esos dolores? Ahora el Hijo de Dios le pusieron sobre su cabeza, en sus sienes, todo ese dolor
todo ese dolor lo tuvo que soportar por amor a su alma. La palabra de Dios dice de que después de haber sido escarnecido, ahora Él carga su cruz y sale del lugar del pretorio hasta el lugar de la calavera. Llegando a aquel lugar, el Hijo de Dios se acuesta en paz en aquella cruenta cruz. Él entrega sus manos, Él entrega sus pies. La palabra de Dios nos muestra y dice que aquellos soldados le clavaron sus manos, le clavaron sus pies en aquella cruenta cruz, lo levantan entre el cielo y la tierra, y ahí es en donde Él se presentó como ofrenda y sacrificio por amor a su alma, mi amigo. Ahí el Hijo de Dios estuvo clavado 6 horas, 3 horas como ofrenda, 3 horas como sacrificio, pero para poder redimirlo a usted, para poder concederle el perdón de sus pecados. De esa manera se presentó el unigénito Hijo de Dios. De esa manera tuvo que soportar esos crueles castigos. La palabra de Dios nos muestra y dice que cuando uno de los soldados lo vio ya muerto, introdujo su lanza en su costado, donde al instante emanó sangre y agua. Esa sangre preciosa es ese manantial abierto que limpia su alma, que le limpia de todo pecado, mi amigo. Señora, señorita, si aún no tiene a Cristo en su corazón, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos muestra y dice que Él fue bajado, fue sepultado, pero más al tercer día Él resucitó triunfante y victorioso. Él ascendió a la patria celestial, en donde ahora está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra. Él vive, mi amigo, nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó de los muertos. Él es la primicia de los que duermen. El Hijo de Dios está a la diestra del Padre, intercediendo por usted, mi amigo, pidiéndole al Padre que tenga misericordia de usted. Si en esta preciosa noche usted ha comprendido, si usted ha entendido el amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo, si usted ha comprendido de que Él tuvo que venir a sufrir por amor a su alma, en esta preciosa noche le hacemos una invitación. Venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pídale perdón por sus pecados, conocidos o ignorados, y en esta preciosa noche la sangre del Cristo le limpia de todo pecado, y usted obtendrá ese regalo tan precioso y maravilloso, el cual es el perdón de pecados y sobre todo la vida eterna. Usted dirá, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es después de esta vida, porque ciertamente les decía que todos vamos a morir, pero nuestro Señor Jesucristo dejó esa fiel promesa y Él dijo que Él vendría por su amada iglesia, y la iglesia lo conformamos todos los que hemos creído en Cristo. Así que, mi amigo, si usted quiere viajar a aquellos lugares magníficos en donde está el Padre, tiene que recibir a Cristo, porque si usted no recibe a Cristo en su corazón, usted no podrá viajar con nosotros la iglesia. Usted no puede recibir la vida eterna, sino el castigo eterno. Porque déjenme decirles también, así como hay un cielo, así como usted contempla un cielo, así como en esta noche, cuando las nubes están despejadas, vemos un cielo, vemos las estrellas, vemos la luna, pues de igual manera hay un tercer cielo en donde está el Padre Celestial, pero de igual manera debajo de la tierra está el infierno. Y ese es el castigo de todo aquel que rehúsa creer en Cristo Jesús. Veamos el Evangelio según San Juan, en su capítulo, Evangelio según San Juan,
en su capítulo 3 y verso 36, que dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre de él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Si en esta preciosa noche usted cree en el Hijo de Dios, si usted ha comprendido de que Él vino a entregar su vida, su cuerpo, para ser herido, golpeado por amor a su alma, en esta preciosa noche usted puede recibir a Cristo y usted obtendrá el perdón de pecados y la vida eterna. Pero si rehúsa creer, la palabra de Dios dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Vemos como la palabra de Dios nos muestra que la ira de Dios está sobre de él. ¿Cuál es la ira de Dios? Es el castigo de Dios. ¿Y qué es el castigo de Dios? El castigo es el infierno y más tarde el lago de fuego. Nosotros no queremos ponerle temor por causa del infierno, no, mi amigo, sino es la realidad, es lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Por eso nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, quien les hace la invitación y les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él. Amigo, ábrele el corazón a nuestro Señor Jesucristo para que en esta preciosa noche Él pueda entrar en su vida, para que en esta noche usted pueda recibir ese regalo tan precioso y maravilloso, el cual es el perdón de pecados, la vida eterna. Solo de esa manera usted recibirá esa dádiva tan preciosa manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la salvación, el cual es la libertad de sus pecados, mi amigo. Si en esta preciosa noche usted ha comprendido, si usted ha entendido, venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pídale perdón por sus pecados. Si usted no quiere pasar en este lugar, ahí donde está, incline su cabeza y pídale perdón por sus pecados. Confiese que el Señor, que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó entre los muertos, y en esta preciosa noche usted recibirá el perdón de pecados y la vida eterna, y su nombre quedará inscrito en el libro de la vida. Si en esta preciosa hora de la noche usted recibe a Cristo en su corazón, nunca se le vaya a olvidar que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, y que el Señor bendiga sus palabras.